Son muchas las voces que pronostican para el presente 2021 la aparición de sucesos denominados cisnes negros. Son predicciones tal vez fantasiosas, pero que, tras las experiencias vividas en el pasado, conviene no pasar por alto. La teoría del cisne negro fue desarrollada por el filósofo e investigador libanés Nassim Taleb. Un cisne negro es un suceso que contiene tres atributos. En primer lugar, es un caso atípico, difícil de predecir, ya que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas regulares, porque no hay nada en el pasado que pueda apuntar de manera convincente a su posibilidad. Hablamos de sucesos extraños, que están fuera de las expectativas normales de la historia, la ciencia, las finanzas e inclusive la tecnología. En segundo lugar, conlleva a un impacto extremo. Y en tercer lugar, a pesar de su condición de rareza, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones de su presencia después de los hechos, por lo que se puede explicar y predecir. Podemos citar varios ejemplos de cisnes negros en la historia: Internet, el ordenador personal, la Primera Guerra Mundial y los atentados del 11 de septiembre de 2001, entre otros. Bien, entre los cisnes negros pronosticados para este 2021 nos encontramos las siguientes. Preocupación por la cuarta ola de la deuda. La vuelta de la inflación matará a la economía. Francia quebrará y deberá ser rescatada por Alemania. Y China sacudirá la economía mundial con su yuan digital, su CBDC, su moneda digital emitida por el Banco Central de China. Empecemos por la primera, la preocupación por la cuarta ola de la deuda. La crisis sanitaria está siendo un potentísimo acelerador de la deuda. En los últimos meses, a raíz de los confinamientos y las medidas de control del virus, la carga de la deuda ha crecido con fuerza. Los gobiernos de todo el mundo, muy especialmente los de los países ricos, han redoblado sus emisiones para hacer frente a los enormes gastos derivados de la crisis sanitaria. La pandemia llegó cuando el mundo todavía acumulaba un importante volumen de pasivos o deudas de décadas pasadas, y crecían las voces de alarma sobre su sostenibilidad, especialmente en los países emergentes. El mundo está en la cuarta ola de endeudamiento tras la de los años 70 y 80, que tuvo incidencia en América Latina y en algunos países del África subsahariana, la de los 90 y principios de los 2000 en Asia-Pacífico, que se la dedican a Japón, que todavía no se ha levantado de la misma, y la de principios del siglo XXI en los países ricos, que derivó en la gran recesión. Las tres olas acabaron con graves estallidos financieros de alcance global. La pandemia hará aún más peligrosa esta cuarta ola, agravando los riesgos asociados a la deuda, donde se podría desatar una gran crisis en los países emergentes, con serias posibilidades de hacer descarrilar el mercado mundial de deuda. La segunda es la vuelta de la inflación, que matará a la economía. Nuestro segundo cisne negro para el presente año. La crisis desencadenada por la pandemia del COVID-19 ha acelerado brutalmente el endeudamiento de la economía global. Los bancos centrales han hecho todo lo posible para evitar un shock financiero con sus políticas monetarias, llevando los tipos de interés
prácticamente por debajo de cero y permitiendo una disponibilidad de liquidez ilimitada, vamos, barra libre. La cara negativa de la agresiva actuación de los bancos centrales es que la deuda soberana y corporativa, como todos conocemos, se ha disparado, ofreciendo unos intereses ínfimos, cuando no negativos, empujando a los inversores a asumir más riesgos. A medida que avance 2021, los intereses negativos de muchos activos dejarán a los inversores posicionados en una montaña de deuda impagable. Empresas zombies tambaleándose sobre impagos. Una vacuna eficaz contra el coronavirus traerá en el presente ejercicio un nuevo auge en el crecimiento económico, conduciendo a una caída notable del desempleo y a un aumento fuerte en la inflación, siendo esto un claro signo de economías sobrecalentadas por los estímulos monetarios de los bancos centrales. ¿Y esto qué provocará? Esto llevará a la Fed a subir los tipos de interés, la Reserva Federal norteamericana. La consecuencia será una cascada de incumplimientos en la deuda corporativa y por primera vez en la historia económica una fuerte recuperación vendrá acompañada de un tsunami de quiebras corporativas impensable. El mercado mundial de deuda descarrilará. La tercera sería que Francia quebrará y deberá ser rescatada por Alemania. Francia será uno de los países de la Unión Europea más débiles por el impacto del coronavirus. La segunda economía del euro disparará su deuda pública por encima del 120%. Pero el gran problema es la deuda privada. Para el final de la crisis, esta deuda superará el 140%, una de las más elevadas dentro de la zona euro. Y esto conllevará a que Francia no podrá evitar una ola de quiebras empresariales, a pesar de las ayudas públicas que existirán. Los bancos franceses se hundirán. Los avales públicos no lograrán frenar la ola de impagos y crecerá el mal estado de las finanzas públicas. Francia no tendrá más remedio que pedir ayuda a Alemania para permitir que el Banco Central Europeo haga una intervención sobre la deuda gala y los bancos franceses. Si esto pasa, acuérdense, la señora Lagarde será presidenta de Francia, sí o sí, acuérdense. Y por último, China sacudirá la economía mundial con su moneda digital emitida por su banco central, o sea, el yuan digital, ¿no? El Banco Popular de China busca una sociedad que utilice menos dinero efectivo. Para esta entidad, también la cadena de bloques eliminará el riesgo de fuga de capitales o ilegalidades y sobre todo podrá controlar a las personas y el flujo de capitales que generen estos. China, en su deseo de mejorar su eficacia en su política monetaria y fiscal, cambiará los flujos monetarios mundiales y amenazará seriamente la hegemonía del dólar con el lanzamiento del yuan digital. China ayudará a abrir cuentas corrientes en su país, permitiendo el pleno acceso de los extranjeros a los mercados de capitales chinos, lo que reducirá la principal barrera de preocupación de los inversores extranjeros por emplear el yuan digital en el comercio y en la inversión. Sin duda, el yuan digital se convertirá en una seria alternativa al dólar norteamericano en las transacciones internacionales y, por supuesto, se convertirá en la referencia nueva en los mercados internacionales.
Para Territorio Bitcoin, en un minuto volvemos a hablar de la situación de los fondos de pensiones. Hay un elemento clave. Ahora mismo el gobierno español tiene un problema con las pensiones. Su gasto de más de 10.000 millones de euros al mes significa que prácticamente todo el presupuesto se lo comen las pensiones. ¿Y qué ocurre? Que no somos capaces de definir cuál es nuestro futuro, ¿no? Por lo tanto, estamos en un entorno en el que los ciudadanos tienen que preocuparse de su futuro pensional. Es decir, ¿qué va a pasar cuando se jubilen? Si resulta que el futuro, y ya lo estamos viendo porque el ministro esta semana nos ha dicho que va a revisar las pensiones, y revisar las pensiones significa no subirlas, que era lo que presentan por un lado, sino bajarlas, y bajarlas con contundencia para cumplir con lo que nos pide la Unión Europea. Ante eso, ¿qué haría alguien que tiene que pensar en la jubilación? Tengas 25, 30, 50, 60 años, tu futuro en la jubilación está complicado. Por lo tanto, nosotros desde Philcapital lo que pretendemos es llegar al mayor número de personas posibles para que empiecen a ahorrar en pensiones. Es decir, ahora con la bajada del mínimo a 2.000 euros, con una situación bastante extraña en todos los aspectos de la vida, lo que desde luego pedimos es que todos hagan un esfuerzo para ir ahorrando. Y ahorrar no significa, como dice mucha gente, ser rico. Lo que de verdad significa ahorrar para las pensiones es ir haciéndolo poco a poco. Es decir, ahorros de 100 euros, teniendo en cuenta que el máximo anual son 2.000 euros, pues contribuyendo con 1.500 euros, con 150 euros al mes, vas a tener al final del año un ahorro que cumple con tus expectativas, tienes un ahorro fiscal añadido y vas a tener algo que es la base del ahorro. Por lo tanto, desde aquí, Philcapital, lo que proponemos a todo el mundo es que empecemos a hacer un esfuerzo con nuestras pensiones, con las pensiones individuales, que seamos realistas, que el mundo de las pensiones de la seguridad social se acaba y por lo tanto ese esfuerzo lo tenemos que hacer cada uno. Esperemos que alguien nos oiga. Muchas gracias.